Listo, muchachos, ahí me escuchan, ¿cierto? Pero muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, sí, Ok, perfecto. Listo. Entonces, perdón ahí la conexión que presenté, pues puede pasar, ¿cierto? Estábamos entonces indicando aquí, estamos acá entonces, indicando que eran entonces esos conceptos básicos para entender el modelo entidad-relación. Entonces, podemos indicar que el modelo entidad-relación, ¿cierto? Mm, prácticamente lo que nos va a indicar es el modelado como tal de la estructura que va a tener esa base de datos, ¿cierto? Donde describimos el tipo y las relaciones entre los datos que van a tener, ¿sí? Y dentro de los conceptos básicos, entonces tenemos la relación y la cardinalidad, donde en la relación hacemos pues una referencia pues o a una asociación entre dos entidades, ¿sí? Entre dos tablas y esto va a generar un vínculo como tal de dependencia, ¿sí? Y dentro de esos conceptos tenemos también cardinalidad que este nos va a hacer referencia o nos va a indicar la cantidad de elementos o de instancias que debe tener una entidad A para que se relacione con una entidad B y a su vez viceversa también, ¿sí? Y hablábamos la clase anterior que entonces la cardinalidad tenemos tres tipos importantes y fundamentales que debíamos comprender. ¿Cierto? Dentro de los cuales tenemos que la cardinalidad uno a uno, donde simplemente estamos haciendo una referencia, esa es la más normal, ¿cierto? La cardinalidad más normal que se presenta, ¿sí? Y si hacemos en relación a un contexto de negocio, en cuanto a la asignación de un cubículo, ¿cierto? A un puesto de trabajo para un profesor, pues tenemos que el profesor, ¿cierto? Se le asigna un cubículo, ¿cierto? Y ese cubículo está asignado únicamente a un solo profesor. Sí, ese cubículo pues, no debe tener otros profesores como tal en este contexto de negocio. Es por eso entonces que hacemos el gráfico de ese modelo conceptual, allí así estableciendo uno y uno. ¿Listo? Que hace referencia en cuanto a un profesor asignado, se le asigna un solo cubículo y el cubículo tiene asignado a un solo profesor. Seguimos entonces también con la cardinalidad de unos, de uno a muchos. ¿Listo? Y hacemos referencia entonces a un contexto de negocio en donde un país puede contener o puede eh, puede tener, ¿cierto? Varias ciudades, ¿cierto? Pero la ciudad, ¿cierto? Pertenece únicamente a un solo país. Entonces, tenemos esa relación de uno a muchos donde estamos exponiendo que una ciudad puede pertenecer a un país, ¿cierto? A un solo país, pero que en ese país pueden haber muchas ciudades relacionadas. Es por eso que establecemos que hay una relación de uno a muchos. Y finalmente tenemos la relación de muchos a muchos, donde ponemos un contexto de negocio del préstamo de libros en una biblioteca, ¿cierto? En una biblioteca pues escolar, una biblioteca de un colegio, ¿sí? Donde tenemos pues dos entidades, las cuales son los estudiantes y los libros, y tenemos una relación de préstamos, donde en el transcurso del tiempo los estudiantes pueden hacer uno o varios préstamos de libros, ¿cierto? Y a su vez pues los libros pueden en el transcurso del tiempo tener varios préstamos hacia varios estudiantes, ¿cierto? Por eso es que tenemos que esa cardinalidad es de muchos a muchos, porque en el transcurso del tiempo el estudiante puede hacer varios préstamos y a su vez, pues los libros pueden estar prestados a varios estudiantes, ¿listo? En un transcurso del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, poníamos que habían dos gráficos de
bueno, entidad relación, ¿cierto? Que analizamos en clase y por lo cual hoy tenemos entonces unos ejercicios que nos van a ayudar a identificar, ¿cierto? Cómo deberíamos entonces interpretar de forma teórica estos ejercicios y graficarlos de manera conceptual, allí como lo teníamos expresado, ¿cierto? Entonces tenemos que, en el primer ejercicio, tenemos que, dado un código de departamento, debemos conocer su nombre de director y los empleados de ese departamento con su nombre, categoría y dedicación, ¿sí? Si nosotros analizamos esto, pues podemos sacar, ¿cierto? Podemos determinar que estamos haciendo relación a dos entidades, ¿sí? No sé, de pronto alguno quiera participar y pues indicarme cuál es una de esas entidades, ¿cierto? Que estaría haciendo referencia pues el ejercicio. No sé si alguno de los dos quiera participar en este momento. Steven se desconectó. Te tocó, Ginaida. Dale, sin miedo. Profe, como dices, dice, el ejercicio dice que está ahí, ¿cierto? Sí, soy presentado. Dice, dado un código de departamento, ¿cierto? Donde se conoce, pues, conoce el nombre del director y los empleados de ese departamento con su nombre, categoría y dedicación. Ahí hay dos entidades y una relación que están haciendo, ¿cierto? ¿Cuál es una de esas dos entidades que de pronto puedas ver ahí en ese ejercicio? Si no logras identificar, no hay ningún problema. Listo, para eso estamos resolviendo. Simplemente pues me indicas y seguimos. No, profe, la verdad no. Ok, listo, no hay ningún problema. La idea pues es equivocarnos en el transcurso del aprendizaje para poder tener un mejor conocimiento. Listo. Entonces, en ese ejercicio estamos haciendo relación a las dos entidades, al departamento y al empleado, ¿cierto? Porque nos dicen que tenemos un departamento, ¿cierto? Donde conocemos el nombre del director y los empleados que pertenecen a ese departamento, ¿cierto? Entonces, vamos a crear acá un, aquí un whiteboard. Vamos a crear acá un whiteboard, ¿cierto? Y vamos entonces a realizar entonces ese, ese modo de entidad de relación que nos está diciendo el ejercicio. ¿Listo? Como teníamos entendido entonces, las entidades se realizan con un rectángulo, ¿cierto? Entonces tenemos una entidad que está haciendo referencia al departamento. ¿Listo? Una entidad que está haciendo referencia al departamento. Y tenemos la otra entidad que hace referencia al empleado. ¿Listo? Y a su vez, pues tenemos entonces una relación, ¿cierto? Donde indicaba pues que dado un código de departamento, ¿cierto? Conocer su nombre, director y los empleados que pertenecen a ese departamento con su nombre, categoría y la dedicación respectiva. ¿Listo? Entonces, dentro del departamento, ¿qué información podemos sacar? ¿Qué, que tiene pues el departamento? Podemos sacar que el departamento entonces tiene un código, ¿cierto? Tiene su nombre,
y tiene pues el director directamente que pertenece a ese departamento, ¿cierto? O que es el responsable de ese departamento. ¿Listo? Como decíamos, pues los atributos como tal los estaríamos graficando con círculos, ¿cierto? Y finalmente, pues haríamos la respectiva relación. ¿Listo? Y del empleado, pues tendríamos, según el ejercicio, que los atributos que pertenecen a ese empleado serían su nombre, ¿cierto? La categoría a la que pertenece ese empleado y la dedicación, ¿cierto? A qué se dedica ese empleado. Y decimos entonces que la relación que tenemos entre departamento y empleado, como el problema lo indica, es esto, los empleados que trabajan en ese departamento. ¿Listo? Entonces tendríamos que la relación que tendríamos allí, ¿cierto? Es que un empleado en un departamento puede estar trabajando uno o varios empleados, ¿cierto? Pero que un empleado puede trabajar únicamente en un solo departamento, ¿cierto? Entonces trabaja. ¿Listo? Esta sería como tal la interpretación que le estaríamos dando entonces a ese problema, a ese ejercicio que nos están expresando allí, donde nos indican que dado un código de departamento, debemos conocer el nombre de director y los empleados de ese departamento con su nombre, categoría y dedicación. ¿Sí? Entonces ahí establecimos que la relación que hay entre departamento y empleado es de uno a muchos, ¿cierto? Donde un departamento puede tener varios empleados, pero un empleado solamente puede pertenecer a un único departamento, ¿cierto? O trabaja en un único departamento, ¿cierto? Eso sería, si lo ponemos en contexto de alguna área como tal, estaríamos hablando entonces que haría referencia a un área de la empresa como tal donde trabaja ese empleado. Y ese sería entonces el modelo de entidad-relación para ese ejercicio. No sé de pronto si hay alguna duda hasta ahí. Ah, sí. Entendí. Yo la verdad no aplicación, sí ya entendí. Tan amable dejarme ver esto, eh, la fórmula para poder hacer esto, o sea, para yo acordarme, comparar un poquito más. La fórmula de qué, perdón. Esto lo que pusiste ahora ratico que, Ok, o sea, para el ejercicio. el ejercicio como tal, listo. Igual esto también queda ahí grabado, listo. Establecemos entonces, aquí voy a compartir de nuevo. Un momento, porfa. Aquí, listo. Aquí está el ejercicio. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, yo la verdad, por eso la verdad no había comprendido ni le había podido dar una respuesta porque la verdad no había entendido bien. Sí, no. La idea es que nos equivoquemos en este proceso de aprendizaje y podamos resolver dudas, listo, que es lo importante. Así interpretamos mejor las cosas. Sí. Dame un momento, por favor. Ya seguimos.
Listo, ya, seguimos. Y aquí pasamos entonces a este ejercicio, ¿cierto? Que es un poco más interactivo, un poco más didáctico, ¿cierto? Y que podemos comprender de la forma de mirar acá en el chat. Ginaida, recuerda, porfa, de evidenciar la asistencia que compartieron allí por el chat. ¿Listo? Sí, señor, ya, profe, ya la hice. Ok, perfecto. Listo. Entonces, en este ejercicio es un poquito largo. Vamos a ver cómo tal el contexto y después de realizar la lectura de ese contexto, ya entonces procedemos a realizar ¿a realizar qué? A realizar el modelo entidad-relación de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces tenemos que los profesores de la asignatura de base de datos de una universidad deciden crear una base de datos que contenga la información de los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dentro de esa base de datos vamos a almacenar la información de los resultados de evaluaciones realizadas a los estudiantes dentro de la asignatura base de datos, ¿cierto? Para esto, pues nos dan unos contextos que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Al momento después de realizar el respectivo modelo entidad-relación. Y es que los estudiantes están definidos por su número de matrícula, nombre y el grupo al que asisten a clase, ¿cierto? Tenemos también que dichos estudiantes realizan dos tipos de pruebas a lo largo de la asignatura. ¿Listo? Que los tipos de esas asignaturas son evaluaciones escritas, ¿cierto? De cada estudiante realiza varias a lo largo del periodo académico y que se definen por el número de examen, el número de preguntas, ¿cierto? Eh, por el número de preguntas que consta y la fecha de realización, ¿cierto? Esta fecha de realización es la misma para todos los estudiantes y pues que realizan la misma evaluación escrita como tal. Si podemos mirar allí, evidentemente, pues es importante almacenar también la nota de cada alumno obtenida en esa evaluación, ¿cierto? En esa evaluación escrita. Y tenemos el otro tipo de evaluación, que es la práctica, ¿cierto? Donde se realiza un número indeterminado de ellas durante el transcurso académico, ¿cierto? O sea, que podemos realizar varias durante todo el transcurso académico de esa asignatura, ¿cierto? Y algunas pues son realizadas en grupo y otras individuales. Estas se definen por un código de la práctica, por un título y el grado de dificultad. En este caso, pues los alumnos pueden examinarse de cualquier práctica cuando lo deseen, debidamente pues almacenando directamente la fecha y la nota obtenida. ¿Listo? En cuanto a los profesores, únicamente pues nos interesa conocer, además de sus datos personales, el código de identificación dentro de la institución y pues el nombre, quién es el que ha diseñado cada práctica, ¿cierto? O sea, qué profesor ha diseñado cada práctica, sabiendo que en el diseño de una práctica puede colaborar más de uno, ¿no? Un profesor puede diseñar más de una práctica. Entonces, nos interesa además la fecha en que ha sido diseñada cada práctica por el profesor correspondiente. Listo, entonces, si pasamos a hacer ese contexto como tal, ya en gráficos, podemos entonces hacer lo siguiente.
Vamos a pausar. Vamos entonces a pausar lo que estoy compartiendo y vamos a compartir pantalla para poder realizar. Por favor, estoy abriendo la herramienta y listo. Ahí están viendo, me pueden confirmar por favor. Sí, profe. Ok, listo. Vamos a establecer por acá un ladito. Establecer por acá a un ladito y entonces podemos deducir que de ese contexto que acabamos de leer, podemos determinar primero que tenemos una entidad que hace relación a los estudiantes o los alumnos, ¿sí? Donde ese alumno pues vamos a obtener su número de matrícula, el nombre y el grupo al que asisten a la clase. Entonces llevemos eso al gráfico como tal. Entonces tenemos la entidad alumno. Entonces la entidad alumno, ¿sí? Y que esta entidad alumno tiene entonces tres atributos que sería el número de matrícula, el número de matrícula sería el nombre y sería el grupo. ¿Cómo representamos los atributos? Con el círculo. Número de matrícula, nombre y el grupo. Entonces, dichos estudiantes realizan dos tipos de pruebas a lo largo de la asignatura. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos dos tipos de pruebas a lo largo de la asignatura, estaríamos haciendo referencia que los estudiantes hacen un examen, ¿cierto? Ya sea un examen escrito o un examen práctico, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos, ya sea escrito o sea práctico el examen, determinamos pues sus atributos que tiene, ¿cierto? Si revisamos acá dentro del examen práctico, podemos ver que tenemos como atributo el número de preguntas, ¿cierto? El número del examen y la fecha en que se realiza ese examen, ¿cierto? Y pues también debemos almacenar lo que sería la nota de cada alumno. Entonces, vamos a crear esa entidad, llamémosla examen, ¿cierto? Y creémosla por acá. Entonces, vamos a crear esa entidad examen. ¿Sí? Vamos a crear esa entidad examen. Sí, dentro de esa entidad examen, pues nosotros debemos conocer el número de examen, ¿cierto? Debemos conocer también el número de preguntas o cantidad de preguntas y la fecha en que se realiza ese examen. ¿Listo?
Establecemos los atributos. Y entonces nos indica el problema que el estudiante realiza pues dos exámenes, ya sean escritos o sean prácticos durante pues el transcurso de ese periodo, durante el transcurso pues de ese periodo de la materia, ¿sí? Entonces tendríamos que el alumno o el estudiante tendría una relación directa con el examen, ¿cierto? ¿Y cómo establecemos la relación? Pues con el rombito, como les explicaba. Y establecemos que entonces el alumno hace exámenes, ¿sí? Hace un examen. Entonces el alumno hace un examen. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de cardinalidad va a tener esa relación? Si estamos hablando en el contexto de negocios que durante el transcurso de la materia, el examen, el estudiante puede realizar varios a lo largo del plazo. Estaríamos indicando que entonces que el estudiante podría realizar varios exámenes, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de una relación muchos a muchos. Casi. Una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un alumno durante el transcurso del periodo de la materia hace uno o varios exámenes. Hace varios exámenes, ¿cierto? Pero un examen, ¿cierto? Lo pueden realizar uno o varios alumnos durante el transcurso. Es por esto que estamos estableciendo entonces la relación que hay entre alumnos y examen como muchos a muchos. ¿Listo? Eh, como en el contexto del problema nos está diciendo que se debe almacenar pues la nota como tal que obtenga el estudiante en cada uno de esos exámenes, entonces debemos establecer dentro de esa relación que hay entre alumno y examen un atributo de nota, ¿cierto? Atributo de nota. ¿Por qué? Porque debemos simplemente almacenar la nota que el estudiante obtenga de ese examen, ¿cierto? Entonces, por eso que de esa relación nace un atributo que se va a llamar la nota y vamos a almacenar entonces la nota que el estudiante obtenga de ese examen, ¿cierto? Según pues las cantidades de preguntas resueltas y cuántas considero o cuántas acertó. ¿Listo? Luego tenemos que el estudiante también realiza prácticas, ¿cierto? Un número indeterminado, o sea, puede realizar todas las prácticas que requiera durante pues, el plazo de la materia, ¿cierto? Y que de esas prácticas debemos conocer o conocemos es el código de la práctica, el título y la dificultad que va a tener esa práctica, ¿cierto? Como también debemos almacenar la fecha como tal de esa práctica y a su vez la nota obtenida en esa práctica. Entonces tenemos que, nos aparece otra entidad, ¿cierto? Que la llamaríamos entonces práctica, ¿cierto? Y dentro de todas esas dentro de esas entidades vamos a guardar las prácticas que van creando los profesores para que sus alumnos vayan realizando. ¿Listo? Entonces establecemos la entidad práctica, ¿cierto? Establecemos los atributos que la práctica debería tener según nos informa aquí. El problema dice que la práctica debería tener un código de la práctica, el título y el grado de dificultad. Entonces, código de la práctica, ¿cierto?
Como acá, COI práctica. Código de la práctica. Código de la práctica, pues el título y la dificultad que va a tener esa práctica. Estos serían los atributos que va a tener la práctica. Ah, y faltaría la fecha y la nota que va a obtener esa práctica. Listo. Entonces, según el contexto del problema, ¿cierto? Vemos que eh, dice que el estudiante realiza un número indeterminado de esas prácticas, ¿cierto? Cuando nos dicen así, pues prácticamente podemos definir, ah, ya que hay una relación y es de muchos a muchos, ¿sí? Porque no sabemos eh, cuántos registros van a poder hacerse de ese alumno que realiza las prácticas. Tranquila, Inaida. Recuerda igual que la grabación queda allí disponible para cuando la puedas visualizar. Listo, entonces, dentro de esa práctica, ¿sí? Vamos a establecer la relación que hay directamente entre alumno y la práctica. Entonces, tenemos que la relación que hay entre el alumno y la práctica es que el alumno realiza las prácticas, ¿cierto? Realiza las prácticas que él considere realizar durante el periodo académico. Y que entonces, como estamos hablando de que el estudiante puede realizar todas las cantidades o un número indeterminado como tal de las prácticas, entonces establecemos que la relación que hay entre ellos es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un alumno puede realizar varias prácticas dentro del periodo de la materia, ¿cierto? Y las prácticas pueden ser realizadas por uno o varios estudiantes durante el periodo de la materia. ¿Listo? Y como debemos guardar entonces la fecha de realización de esa práctica y la nota obtenida, pues vamos a decir entonces que de esa relación que tenemos aquí va a surgir, eh, va a surgir entonces unos atributos necesarios para guardar allí, cuál sería la fecha de realización y la nota obtenida. Esos serían atributos directamente de esa relación que tiene entre alumno y la práctica. ¿Listo? Esos atributos son necesarios puesto que necesitamos conocer cuáles notas fueron las que obtuvieron los estudiantes y en qué fecha realizaron cada una de esas prácticas. Listo. Ahora seguimos con el problema y es que nos dice que en cuanto a los profesores, únicamente nos interesa conocer, además de sus datos personales, el código de identificación de ese profesor y el nombre del mismo, ¿cierto? Entonces tenemos una entidad que la vamos a nombrar profesor. ¿Listo? Dentro de esa entidad, entonces tenemos los atributos de ese profesor que, como nos indica el problema, eh, son los datos personales, ¿cierto? Tal cual como el número de teléfono, el correo, ¿cierto? La dirección eh, y eso, pero si nosotros quisiéramos, podríamos haber establecido entonces, o podemos realizar directamente esos atributos. Podríamos colocar nombres, apellidos, ¿cierto? Dirección, correo y teléfono. Pero como nos vamos a enfocar nomás en dos,
los atributos necesarios, el cual es pues el código de identificación de ese profesor y el nombre. Entonces, enfoquémonos solamente en esos dos atributos que tendrían los profesores y establezcámoslos entonces en el gráfico como tal. Entonces, código del profesor y el nombre. Vamos esos dos atributos como los más relevantes que debemos conocer de ese profesor dentro de este diagrama de solución al ejercicio que estamos detallando. Y nos dice entonces que el profesor es quien diseña cada práctica o quien realiza el diseño de cada práctica, ¿cierto? Y que a su vez debemos conocer que en el diseño de una práctica puede colaborar más de un profesor, ¿cierto? Es decir, que un solo profesor no puede ser entonces quien diseña una práctica, sino que también pueden intervenir varios profesores. Entonces, tenemos que el profesor tiene una relación directa con la práctica porque el profesor es quien diseña las prácticas, ¿cierto? Se diseña. Hacemos la relación y ya determinamos entonces la cardinalidad que va a tener esa relación, ¿cierto? Y si determinamos la cardinalidad, como nos está diciendo el problema, nos dice que los profesores en la realización o en el diseño de esa práctica pueden intervenir uno o más profesores, pero que un solo profesor y que un solo profesor pues puede diseñar más de una práctica. Entonces, como nos están diciendo ello, podemos determinar que el tipo de cardinalidad que hay allí sería entonces de muchos a muchos, ¿cierto? Y así, entonces, miraríamos. Interesa además la fecha en que ha sido diseñada cada práctica. Entonces, como interesa la fecha en que se realizó el diseño de cada práctica, entonces en la relación del diseño, en la relación que hay entre el profesor y la práctica, que es el diseño, debemos crear un atributo que sería entonces la fecha. Listo. Y con esto entonces daríamos solución al problema como tal expresado y que hemos venido trabajando directamente aquí. No sé si de pronto eh, Andrea tiene alguna pregunta con respecto a lo que acaba de explicar. Andrea, ¿estás por ahí? Listo, vale, está bien. Listo. Ya hemos entonces dado solución a ese problema, a ese ejercicio que teníamos allí. Entonces ya tendríamos un mejor contexto para entender lo que sería entonces, en un momento que estoy colocando acá la diapositiva.
Un momento que tengo un poco lento acá el equipo. Listo, pues daríamos la respectiva solución y la establecimos directamente allí donde teníamos ese contexto del problema. Listo. Ahora entramos a algo que es ya directamente enfocarnos a realizar la creación, ¿cierto? De esas tablas, ¿sí? Y a su vez, pues realizarle la normalización respectiva, ¿cierto? Y para eso, pues debemos conocer a qué hace referencia el proceso de normalización como tal, ¿sí? Y es que entonces el proceso de normalización hace referencia a que es pues aplicar, ¿cierto? Una serie de normas para poder organizar, ¿cierto? O ordenar y así mejorar pues la información que va a ser ingresada o que va a estar contenida dentro de la base de datos, ¿cierto? Es como establecer entonces, en pocas palabras, eh, esas normas directamente ya a la ejecución de las estructuras de esas tablas de la base de datos, ¿cierto? Es optimizarlas como tal para mejorar el rendimiento, ¿sí? ¿Y por qué lo estamos hablando ahorita? Porque también es fundamental al momento en que nosotros vamos a hacer la creación ya de estos diagramas entidad relacional, modelo relacional, ¿cierto? Para tener en cuenta esas normas y aplicarlas en la creación de ese modelo relacional y no después estar haciéndole modificaciones porque se nos va a complicar un poco más la vida. ¿Listo? Entonces, dentro de ese proceso de normalización, tenemos unos propósitos definidos y es el por qué se hace esa normalización. Y es que eh, la normalización, ¿cierto? El aplicar esas normas nos ayuda a, digamos así, a prevenir, ¿cierto? Problemas de inserción, ¿cierto? Los problemas de la redundancia en los datos y los problemas de la eliminación, ¿cierto? Eh, a continuación, pues voy a explicar cada uno de estos objetivos que se tienen para prevenir y estaría entonces detallando cada uno de estos, ¿sí? Iniciaríamos entonces con el problema de inserción y es que al insertar tenemos dos tablas, ¿cierto? ¿Cierto? Las cuales contienen los campos nombre, apellido, materia y aula. ¿Sí? Y vemos que ya tienen unos registros, los cuales son Carlos Gómez, ser Carlos, nombre Carlos, apellido Gómez, materia cálculo 1, aula C2. A su vez tenemos el otro registro, Sofía, de nombre Sofía, de apellido Coronel, de materia física 2 y de aula C4. De igual forma tenemos un tercer registro que sería nombre Raúl, apellido Machaca, materia química 1 y aula CD6. ¿Listo? Cuando nosotros entonces insertamos eh, una nueva materia, ¿cierto? Dentro de esa tabla tendríamos que ingresar solo la información de la materia, ¿sí? Como lo ven allí en la segunda imagen, ¿cierto? Donde tenemos los mismos tres registros que hemos realizado, pero que estaríamos agregando solo la información de la materia, ¿sí? Que en este caso sería materia informática, aulas de 8 y nos quedarían entonces los datos de, digámoslo así, los que pertenecen a esa materia sin información, ¿cierto? Y al no tener información en esos campos,
pues nos van a provocar que la integridad pues de los datos no sea la adecuada, ¿cierto? Que no se esté cumpliendo. Y como lo indicamos, pues la idea de crear una base de datos es que usted pueda tener integridad en los datos y que y que puedan ser consultados de forma eficaz, ¿cierto? Entonces, ahí estaríamos interrumpiendo eso y deberíamos entonces darle solución y por eso es que entonces eso se crea la normalización. Ese es un problema de inserción como tal. Ahora, dentro de ello tenemos también el tema de redundancia de la información, ¿sí? Y es que si vemos, ¿cierto? Hay una tabla también, la misma que estábamos trabajando ahorita, ¿sí? Y vemos que tenemos datos duplicados, ¿cierto? Datos duplicados de quién, digámoslo así, del asistente, del que puede ser el asistente. En este caso, que corresponde a los campos de nombre y apellido. Vemos que hay dos Carlos Gómez, ¿cierto? Dos nombres Carlos y dos nombres y dos apellidos Gómez también. Entonces, aunque estén asistiendo a diferente materia, están duplicándose sus datos y pues no es la idea de tener redundancia de información en una base de datos, porque si tenemos redundancia de información en una base de datos, estaríamos entonces desmejorando como tal la integridad de la misma y el acceso a la consulta de los datos allí almacenados. ¿Listo? Y tenemos como final un tercer problema y es el problema de la eliminación, y es que si solamente queremos eliminar el asistente a una materia X, ¿cierto? Como lo estamos haciendo ahí en el ejemplo, donde tenemos una tabla con 3 registros, ¿sí? Y finalmente estamos queriendo eliminar al asistente Héctor Carvajal. Nos van a quedar entonces los campos nombre y apellido vacíos, ¿cierto? Nulos. Y estaríamos entonces eh, eh, dejando esos campos vacíos y no tendríamos la integridad como tal correspondiente en la base de datos. Y pues, entonces, ¿para qué vamos a tener una base de datos que no tiene valores, que no tiene datos, que no tiene información? ¿Sí? Entonces, esos son los 3 problemas por los cuales se crea la normalización de la base de datos, ¿cierto? Entonces, dentro de ello interviene algo que son directamente ya, eh, dame un momento, paso acá la diapositiva. Interviene algo ya que son el proceso de normalización, ¿cierto? Y vemos entonces que nos dan una serie de instrucciones. Bueno, acá nos comparte Andrea. Esos problemas se presentan mucho cuando se manejan bases de datos con gran volumen de información y es tedioso a la hora de hacer una revisión o se necesita extraer información de la misma. ¿Sí? Es correcto. Tal cual como la compañera lo indica, esos problemas sean pues en las bases de datos que no están bien estructuradas, ¿cierto? Que no se les aplicó bien una normalización, puesto que pues no podemos tener datos vacíos, campos vacíos dentro de una tabla sin tener directamente todo el registro relleno, ¿cierto? Y eso hace entonces que a la hora, como lo mencionaba la compañera, de hacer una revisión o que necesite extraer la información para algún informe, sea tedioso, ¿cierto? Y como es gran información, pues aún más se va a demorar horas procesando esa información y eliminando, ¿sí? Aunque hoy día ya hay unos procesos que te eliminan todos los registros, digámoslo así, que tienen tan vacíos y demás. Exactamente. También indica la compañera, también es importante que las personas encargadas actualicen la información y se haga un seguimiento. ¿Sí? Dentro de ello hay un área de tecnología que son los encargados
de hacer seguimiento, de controlar los accesos y demás a los datos allí almacenados, y son ellos entonces los responsables de que la información siempre esté actualizada y se tenga un control sobre la misma. Gracias, Andrea, y por tus aportes. Entonces, entonces, dentro de la creación de la estructura como tal, ¿cierto? De ese diseño de las tablas, debemos tener en cuenta eh, eh, las formas, las formas normales, ¿cierto? Que prácticamente las formas normales, como ya lo indicábamos en la normalización, son reglas o niveles de organización que se aplican pues directamente en el diseño, ¿cierto? ¿Y qué nos garantiza esto o para qué se usan? Pues se usan para garantizar la integridad de los datos y reducir así la redundancia de la información, ¿cierto? Los problemas que ya anteriormente presenté, ¿sí? Pues como tal, el objetivo principal de estas formas normales o estas reglas es prácticamente ayudar a estructurar las tablas de una base de datos de manera que se eviten problemas como lo que ya mencioné, ¿cierto? La información errada, la pérdida de los datos y las inconsistencias allí, ¿cierto? Que era lo que mencionaba ahorita, la eliminación, ¿cierto? La redundancia. Mm, Entonces, dentro de ellas tenemos eh, 6 formas normales de normalización, ¿cierto? Y sobre las cuales, pues, debemos hacer enfoque. Eh, Normalmente o comúnmente, mientras realicemos la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, ahí ya podemos entonces determinar, o mejor dicho, estructurar la tabla como tal. Es decir, que mientras que apliquemos las 3 primeras formas normales, podemos decir que en gran porcentaje la tabla ya estaría normalizada de forma correcta. ¿Listo? Entonces, como lo mencionábamos, es importante porque nos ayudan a prevenir la redundancia de datos y anomalías en la información. Qué mejor que realizarlo al momento en que estamos diseñando para que a futuro no tengamos estos problemas que la compañera Andrea nos menciona, ¿cierto? Porque a la final nosotros debemos pensar también en el usuario, ¿cierto? Y hay muchos usuarios que no van a agarrar y van a revisar si ese usuario ya existe, si esa persona ya existe, no la voy a ingresar, eso no lo va a hacer el usuario, ¿cierto? Entonces, por eso que debemos establecer esas reglas en el negocio para que ya de forma automática al momento de realizar ello, de realizar esa inserción, pues el sistema no le permita o no se almacene la información así, errada, sin cumplir una integridad como tal. Entonces, vamos a ver cada una de estas reglas y como lo mencionaba, pues es importante conocer las 3 primeras, que es lo más fundamental que nosotros deberíamos tener en contexto y lo que comúnmente se utiliza como tal, ¿cierto? Y es que esa primera forma normal nos indica que primero, pues eliminemos los grupos que están repetidos de las tablas individuales, ¿cierto? Que creemos una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados y que identifiquemos cada conjunto de datos relacionados con una clave principal, ¿sí? Entonces son 3 aspectos importantes dentro de esa primera forma normal y pues a su vez nos indica que una tabla se encuentra en primera forma normal si impide que un atributo de una tupla pueda tener más de un valor, ¿sí? Entonces eh, tenemos la siguiente información. ¿Listo?
Dentro de esa información tenemos la primera tabla, que es la que vemos a la izquierda, y es la tabla empleado, donde tenemos tres campos, que es la clave del empleado, el nombre y el departamento, digamos así, al que pertenece el empleado, ¿sí? Si vemos entonces la clave del empleado, las claves de empleados dentro de esos dos registros que hay son diferentes. Hasta ahí no tenemos problema. Si nos vamos a la columna de nombre, los nombres, tampoco tenemos problema. Está subrayado la clave de empleado porque esa es la llave primaria, ¿cierto? Y si recordamos, la llave primaria entonces sería la, eh, la identificación de la tabla, ¿cierto? Lo que nos ayuda a identificar o conocer detalles de ese registro. Y el departamento, el otro campo, como tal, departamento, que nos hace referencia a los departamentos a los que pertenece. Entonces, ahí tenemos que departamento, en los dos registros que tenemos, en el primero tiene un solo departamento, que es el departamento de mantenimiento. Y en el segundo registro tenemos dos departamentos, la dirección y gestión, ¿cierto? Departamento de dirección y departamento de gestión, ¿cierto? Si nosotros aplicamos la normalización en esta tabla, ¿cierto? Si aplicamos esos tres aspectos que nos dicen allí, entonces podemos identificar que para el departamento en el registro 2 que pertenece a Andrea, hay una agrupación, ¿cierto? Hay un grupo de dirección y hay un grupo de gestión, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer ahí? Como nos indica la primera forma normal, eliminemos esos grupos, ¿cierto? Al eliminar esos grupos, los vamos a realizar entonces eh, de forma unitaria. Es por eso que en la tabla que se ve al lado derecho, ¿cierto? Tenemos la misma tabla, los mismos campos, pero al final ya vemos entonces que hay un nuevo registro, ¿sí? Un nuevo registro de quién? De Andrea, pero que tiene diferente departamento. Es decir, que entonces esa agrupación que teníamos de Andrea allí con doble departamento, la hemos quitado y hemos creado un registro nuevo. ¿Listo? Y ahí aplicamos entonces el primer aspecto que tenemos de esa primera forma normal. ¿Listo? No sé si esa primera forma normal nos quedó clara. No sé si de pronto tienen alguna duda con respecto a ello. Ginaida y Andrea. No, profe, por mi lado, correctamente. Bien. Ok, perfecto. Andrea, creo que está sin micro, puede escribir. Y listo. Entonces pasemos a la segunda forma normal. Y dentro de esa segunda forma normal o esa segunda regla nos indica lo siguiente. Nos indica que debemos crear tablas independientes para los conjuntos de valores que se apliquen a varios registros, ¿sí? Y que a su vez tenemos que relacionar estas tablas con una clave externa, ¿sí? Y ahí es donde entonces nacen las foreign key, ¿sí? O las claves foráneas. Una clave foránea es entonces la relación que hay entre dos tablas, pero de forma foránea, que estamos diciendo que hay entonces relación a varios registros dentro de la tabla B, ¿cierto? Si tenemos una tabla A y B que está haciendo referencia, ¿cierto? Y que tienen una clave foránea, estamos diciendo que en alguna de las dos tablas hay registros que se pueden repetir, ¿sí? Por eso es que la llamamos o la mencionamos foreign key, porque se pueden repetir esos registros. Y lo que nos dice la segunda norma, la segunda forma normal, es que creemos una tabla independiente y que relacionemos esa tabla con una llave externa. Ocurre si una tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave, ¿cierto? Que no sea clave primaria o clave foránea, depende de una forma funcional completa respecto a cualquiera de las claves.
toda clave principal debe ser dependientes al resto de los atributos. Y si hay atributos que solamente, que solo depende de solo parte de la clave, entonces esa parte de la clave y su atributo formarán otra tabla. Para entender mejor, pues tenemos el siguiente ejemplo, ¿cierto? Que es una tabla en primera forma normal, ¿sí? Donde tenemos la tabla alumnos y tenemos 5 campos. El campo es el número, el primer campo es el número de control y sería la llave primaria de esa tabla alumno, ¿cierto? Tendríamos entonces el segundo campo que sería la clave del curso, el nombre de ese alumno, el apellido y la clasificación, la calificación que ha obtenido ese alumno. ¿Sí? Si vemos en los datos, en los registros que están allí como tal organizados, ¿sí? Podemos obtener que tanto el alumno debería tener sus propiedades respectivas, ¿cierto? Debería tener su información en una sola tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues allí estamos relacionando las calificaciones que tiene un estudiante con respecto a un curso. ¿Sí? Si podemos ver ese contexto o por lo que podemos deducir del contexto es que estamos relacionando eh, las calificaciones que obtiene el estudiante con respecto al curso. ¿Listo? ¿Cómo aplicaríamos la segunda forma normal? Aplicaríamos entonces indicando que debemos crear una tabla independiente que solamente me gestione los alumnos y otra tabla que me gestione los detalles de esos alumnos, es decir, las calificaciones de esos alumnos. Entonces, en esta diapositiva vemos cómo quedaría la tabla luego de aplicar la segunda forma normal. Y es que quedaría de la siguiente manera. En los alumnos entonces tendríamos el número de control de alumno, ¿cierto? La clave del curso y el nombre, ¿cierto? Ahora, dentro del detalle como tal, estableciéndolo, tendríamos que haría el número de control, la clave y la calificación. Ese sería como tal el detalle o la segunda tabla que crearíamos para correlacionar las calificaciones que tendrían los estudiantes con respecto al curso. Y en la tabla de alumnos, pues prácticamente nos quedaría el número de control que sí o sí tiene que ser necesario, ¿cierto? Los nombres y los apellidos. Como vemos, pues en el detalle de alumnos, ¿cierto? Tenemos la llave primaria o tenemos marcado el número control porque está haciendo la relación directa a la tabla de alumnos para así a su vez contener o traer la información de cada uno de esos alumnos. Listo. Ahora vamos entonces a la tercera forma normal. Vamos a la tercera forma normal entonces y en esa tercera forma normal nos dice elimine los campos que no dependan de la clave. En general, siempre que el contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a más de un registro de tabla, considere colocar esos campos en una tabla independiente. Entonces, si vemos este contexto, tenemos que eh, una tabla de alumnos y 5 atributos: el número control, el nombre, el apellido, el ID de ciudad y la ciudad. ¿Sí? Si queremos entonces aplicar a lo que allí nos dice, ¿sí? Y vemos que la ciudad está siendo repetida por diferentes alumnos, o sea, hay registros como tal de la ciudad que se repiten para varios alumnos. Entonces, como nos dice allí, elimine los campos que no dependan de la clave. El ID de ciudad no depende de la clave para poder ser registrado. Si dependiera, no hubiera entonces un segundo registro de la misma ciudad, ¿cierto?
Entonces, si nos vamos a mirar, tendríamos que, para que quede normal, tendríamos que quitar la ciudad y la llevaríamos a una tabla, ¿cierto? Con el identificador o la llave primaria que corresponda, en este caso, pues el ID de la ciudad, ¿no? Entonces, tendríamos la creación de una tabla que sería la ciudad, ¿sí? O ciudades, y allí guardaríamos pues todas las ciudades que pueden ser utilizadas también por las otras tablas o los otros registros como tal, ¿sí? Eh, Listo. Ahora, así nos quedaría aplicada la tercera forma normal, ¿cierto? Ya que hemos creado una tabla independiente de ciudades y que hemos aplicado entonces la tercera forma normal. La tabla de alumnos nos quedaría entonces con los campos, número control como su llave primaria, ¿cierto? Que es el número como tal de control de ese alumno, el nombre y el apellido de los alumnos que sí corresponden, y tendríamos entonces una llave foránea que sería la ID de ciudad, que haría relación directamente entonces a la tabla de ciudades, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia acá es que no estamos estableciendo o no estamos colocando dentro de la información que pertenece a un alumno la ciudad, el nombre como tal, ¿cierto? Porque es algo innecesario, o sea, nosotros no necesitamos conocer o tener otra columna de más directamente en la tabla de alumnos, sabiendo que esa información de ciudades la podemos utilizar no solo en la tabla de alumnos, sino que la podemos utilizar en otras tablas. Entonces, es por eso que también se quita esas ciudades allí como registros y se establecen directamente en una tabla. ¿Para qué? Para organizar de mejor forma y así a su vez que sea solicitada por otra tabla, pues simplemente hacemos una referencia foránea a la tabla de ciudad y ahí ya tenemos entonces la información correspondiente. Y así entonces el guardado de los datos estaría de forma organizada y cumpliríamos entonces con el principio de integridad. Un momento, por favor, voy a tomar agua. Listo. No sé entonces si hasta ahí tienen alguna duda o podemos continuar. Bueno, yo creo que entonces no habría ninguna duda de parte. Listo. Entonces, tenemos unos ejercicios que vamos a desarrollar para dar explicación a cada una de estas entonces formas normales que acabamos de explicar y así pues entender de mejor forma. Entonces, justo en estos momentos voy a abrir acá. Voy a abrir aquí en un archivo Excel y vamos a hacerlo allí. Nuestro ejercicio. Voy a compartir esto. Listo.
el ejercicio 1, que seríamos entonces, tendríamos esta tabla, listo. Tendríamos entonces la tabla DNI, apellidos, nombre y asignatura, ¿sí? Y podemos decir que esa tabla la vamos a llamar, ¿cierto? Alumnos. Si vamos a revisar, ¿cierto? Nos dice el ejercicio, teniendo la siguiente tabla, solo la cual nos permite analizar el cumplimiento de la primera forma normal y analizarla, ¿cierto? Entonces, como nos indica la primera forma normal, ¿cierto? Nos dice que debemos eliminar los grupos repetitivos en las tablas individuales, ¿cierto? Que si es el caso, creemos una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. A su vez, pues que identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Entonces, si vamos a aplicar esa primera forma normal que es la que nos están pidiendo, podemos determinar aquí que eh, qué datos o qué grupos de datos en los registros ven que están agrupados. Ginaida y Andrea, de pronto, si quieren participar, qué campo, qué columna como tal ven que hay datos agrupados. ¿Cómo dijo, profe? En lo que estoy presentando, cierto que tenemos la tabla alumnos y que a su vez pues tiene 4 campos, ¿cierto? Identifiquemos dentro de esos campos y los registros que tenemos, que son Luis García, Pérez Illán y Juárez Liz, cuál o en qué campo hay datos agrupados. Así que hay uno o más datos en un solo registro, en un solo columna de un solo registro, en donde podemos visualizar. Profe, me parece el de Juárez, algo así que dice Ana, en, en donde dice que topografía y base de datos. Ok, entonces identificamos que en la asignatura, en el campo de asignatura, en el atributo de asignatura, hay datos agrupados, ¿cierto? Valores agrupados, que es bases de datos, informática y cartografía. Si vemos entonces, ese alumno Luis García tiene asignadas o tiene unas asignaturas a las que pertenece, las cuales son bases de datos, informática y cartografía, ¿sí? Y a su vez, pues que están agrupados. Entonces, nosotros tenemos que quitar esa agrupación que hay, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice la primera norma. Quitemos esa agrupación que tenemos, ¿cierto? Y que si es el caso, creemos una tabla independiente para realizar como tal la independización de esos datos. Entonces, siguiendo esa primera forma normal, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hagamos lo siguiente. Tenemos 2 formas y la primera es que creemos normal. Vamos a establecer cómo quedaría la tabla después de aplicar la primera forma normal. Y tenemos entonces esto 6, 7, 5. Por asignatura puede ser, sí, correcto. Por asignatura es el campo donde nos debemos fijar, ¿sí? 54, 37, 35. Vamos a establecer la información para poder tener los datos acá y simplemente mostrarles cómo eh, podemos o cómo quedaría aplicándole la primera forma normal. ¿Listo? Ya estableciéndolo o poniéndolo en práctica directamente. En la asignatura tenemos bases de datos, bases de datos, bases de datos, tenemos informática y tenemos a su vez cartografía.
Pues tenemos bases de datos, informática y cartografía. ¿Listo? Y acá tenemos bases de datos, y tenemos geomática. Y aquí tenemos geomorfología, topografía y tenemos base de datos y tenemos base de datos. Entonces, como principal, pues tenemos que desagrupar, ¿sí? Y si desagrupamos, pues entonces nos quedaría de la siguiente forma, porque vamos a desagrupar por asignatura. Si desagrupamos, la información nos va a quedar de la siguiente forma. Como tenemos 3 asignaturas para Luis, pues nos va a tener que crear 3 registros. ¿Cierto? 3 registros de Luis. Como tenemos 2 asignaturas de Marta, pues vamos a crear 2 registros de Marta. Y como tenemos 3 asignaturas de Ana, pues vamos a crear 3 asignaturas de Ana. Y acá lo estaríamos estableciendo de forma, ¿no? Entonces, Luis tiene bases de datos, ¿cierto? Tiene informática y tiene cartografía. Marta tiene bases de datos, Marta tiene geomática y Ana tiene geomorfología, topografía y bases de datos. Listo. Ahí, ahí estaríamos aplicando entonces la primera forma normal y nos quedaría así tal cual como lo vemos allí. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría? Pues de forma individual. ¿Y ahí qué podemos mirar entonces? ¿Y ahí qué podemos mirar entonces? Que hay una eh, redundancia de datos, ¿sí o no? Ahí podemos visualizar que tenemos una redundancia de datos, ¿sí? ¿Por qué tenemos la redundancia de datos? Porque vea, estamos haciendo 3 registros de Luis, que simplemente lo que varía son las asignaturas. 2 registros de Marta, que también varían las asignaturas, y 3 registros de Ana, que también varían las asignaturas. Pero ¿qué pasa? Vemos que acá, dentro de la tabla de alumnos, que solamente debería contener la información del alumno, que en este caso sería el DNI, los apellidos y el nombre, ¿sí? Estamos haciendo 3 registros, ya considero, si en realidad perteneciera 3 Luis, 2 Marta y 3 Ana, ¿sí? Esto, esto como tal, no lo podemos dejar así, ¿sí? Entonces, ahí es donde la primera norma formal nos dice, crea una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Y identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos haciendo, ¿cierto? Estaríamos haciendo un registro por la desagrupación de los grupos que habían actualmente en la asignatura. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y así quedaría aplicando la primera forma normal. Ya, si nosotros queremos independizar totalmente
esta tabla de alumnos, entonces deberíamos crear una tabla que sería asignaturas, ¿cierto? Asignaturas, donde tendríamos una ID de asignatura y tendríamos un nombre de asignatura, ¿cierto? Si creamos, podemos establecer entonces que bases de datos va a ser uno, informática, bueno, establezcámoslo acá. Estos diferentes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Tendríamos entonces aparte la tabla de asignatura. ¿Listo? Que estaríamos que prácticamente agrupando, ¿cierto? Los valores que están siendo utilizados por registros duplicados en la tabla de alumnos. Y estaríamos entonces cumpliendo con la primera forma normal. Ahora, si a esto, como ya el ejercicio nos pide solamente aplicar la primera forma normal, hasta ahí estaríamos aplicando la primera forma normal. Ahora, si aplicamos la segunda forma normal, que es la que nos indica, cree tablas independientes para conjunto de valores que se apliquen a varios registros y relaciones esta clave con una clave externa, estaríamos entonces diciendo que, como ya tenemos la asignatura y los alumnos, tendríamos que crear una relación entre ellos dos y el resultado de esa relación, ¿cierto? El resultado de esa relación nos crearía entonces una asignatura, ¿cierto? Asignatura por estudiante. Una asignatura por estudiante. ¿Y qué atributos tendría? Entonces, yo establecería el DNI del alumno, ¿cierto? Y establecería el ID de la asignatura. ¿Esto qué haría entonces? Esto provocaría que el alumno, simplemente yo relaciono cada uno de estos alumnos con el ID del alumno, ¿cierto? Y relaciono con la asignatura. Y acá solamente relaciono. Entonces tiene base de datos, que base de datos corresponde a 1. Tiene informática que corresponde a 2, tiene cartografía que corresponde a 3. Ana tiene base de datos que corresponde a 1 y tiene geomática que corresponde a 4. Tiene geomorfología que corresponde a 5, topografía que corresponde a 6 y base de datos que corresponde a 1. Y así nos quedaría entonces eh, eliminaríamos esta columna. ¿Listo? Y eso nos quedaría entonces aplicando la segunda forma normal, aplicando la segunda forma normal de esa manera. ¿Sí? Estamos, ¿qué? Estamos agrupando las asignaturas como tal, por una parte, los alumnos como tal, por otra parte, con los datos que le corresponden realmente a un alumno y de la relación que habría entonces que de uno a muchos, ¿cierto? Entre alumnos y la asignatura, crearíamos una tabla aparte, una tabla independiente, ¿cierto? Donde estaríamos correlacionando el DNI del alumno y el ID de la asignatura. Entonces, aquí estaríamos guardando esa información y estaríamos dejando normalizada la tabla
como tal o la base de datos como tal según la segunda forma normal. Entonces, si podemos ver cómo con la segunda forma normal de una sola tabla que nos dieron, sacamos tres tablas, ¿cierto? ¿Y por qué sacamos las tres tablas? Porque prácticamente fueron las condiciones que tienen cada una de las formas normales, ¿cierto? Como aplicamos la primera y la segunda, pues como vimos en la primera, no nos generó sino una sola tabla y ya en la segunda forma normal ya nos generó la otra tabla para un total de dos tablas. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí tienen alguna duda con esa explicación que acabé de dar. Tanto Andrés, No, profe. fue clara. Si les quedó claro, porque entonces surge una nueva tabla. ¿Y cuál? ¿Por qué la importancia entonces de crear esa nueva tabla? Ok, les explico. ¿Por qué surge una nueva tabla? Porque prácticamente, ¿cierto? A un alumno como tal, sí tiene relación a qué asignatura tiene asignada, pero como tal, no es algo que realmente a él le pertenezca, ¿cierto? Una asignatura no es algo que a él realmente le pertenezca. O sea, no es algo propio de él, algo que lo identifique, no. ¿Sí? Es por eso que tenemos que crear o agrupar esas asignaturas en una tabla ya respectiva de asignaturas, ¿sí? Entonces, entre la relación que vemos entre alumno y asignatura, es por eso que se crea esa tabla, ¿sí? Donde relacionamos cada una de las asignaciones de asignatura que tiene eh, el alumno, ¿sí? Y como es una relación de uno a muchos, y mayormente las relaciones de mucho a muchos, de uno a muchos no, yo había indicado que uno a muchos, es de muchos a muchos. Normalmente las relaciones de muchos a muchos siempre van a crear una tabla auxiliar, una tabla así como la que estamos presentando ahí de asignatura por estudiante. Entonces, así entregaríamos, si les fuera solicitado que eh, hiciéramos ese ejercicio aplicando hasta la segunda forma normal. ¿Sí? Pero como no les pedí eso, pues ya con la primera forma normal aplicada, pues ya lo podríamos presentar. ¿Listo? Aquí hay otro ejercicio, ¿cierto? Y que vamos a resolver. Y también normalicemos esa tabla como tal. Nos quedan 10 minutos de la clase, entonces vamos a tratar de hacer esa normalización acá. Entonces, esa normalización es esta tabla que tenemos acá. Entonces, revisemos la primera regla formal, ¿cierto? La primera regla como tal. Entonces nos dice que la primera regla formal nos dice elimine, ¿dónde está? Acá. Dice, elimine los grupos repetidos de las tablas individuales, ¿cierto? Y cree una tabla independiente para esos grupos, ¿sí? Identifique esos grupos como una clave principal, cree eso, una clave principal. Entonces, vamos a identificar en algunos de los registros, ¿cierto? Correspondientes según sea los campos, voy a colocarle acá, para entender mejor. Entonces tenemos la tabla de órdenes, o sea, ¿sí? Que tiene unas columnas que son el ID de la orden, la fecha, el ID del cliente, el nombre del cliente, la provincia, el número del artículo, el nombre del artículo, la cantidad y el precio. ¿Sí? Si verificamos la primera forma normal,
dentro de esos campos o columnas, pues no, visualmente no vemos que tengamos datos duplicados, ¿cierto? No hay datos duplicados. Entonces, como no hay datos duplicados, podemos decir que datos duplicados en cada columna, ¿no? En al menos una columna de cada registro. ¿Listo? No hay datos. Entonces, pues la primera forma normal la está cumpliendo. Miremos la segunda forma normal. Y es que nos indican que cada agrupación de registros, ¿cierto? Que se relacionan entre sí deben tener una independencia de entidad. O sea, no tienen que estar relacionadas allí mismo que le pertenece a esa orden que está eh, digitando, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos determinar aquí? Que a la orden, pues si en cierta parte le interesa el ID del cliente, ¿cierto? Saber qué cliente hizo la compra de esa orden, qué artículos se vendieron, la cantidad de los artículos y el precio como tal de venta, ¿sí? Y de esa orden, pues conocemos el ID de la orden, la fecha. Entonces, lo que podríamos sacar acá, ¿cierto? Según la deducción y lo que nos indica la segunda forma normal, es que créese varias tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros y relacione estas tablas con una llave externa. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. ¿Qué agrupaciones o qué columnas se repiten dentro de esas órdenes? Pues el ID del cliente y el nombre del cliente, ¿cierto? Vemos que acá está repitiendo, acá también y acá también. Y a su vez acá Pedro, 110 está repitiendo, ¿sí? Aquí ya es claro que pues esto deberíamos crearlo en una tabla independiente. Entonces, vamos para acá. Creamos esa tabla independiente y la vamos a nombrar cliente. Hacemos la creación de esa, pues no es necesario repetir varias veces los datos porque para eso ya los tenemos en una tabla independiente. ¿Listo? Hemos eliminado a cliente de allí. Entonces, hemos eliminado a cliente de allí, entonces eliminemos estos tres campos. Estos tres campos, digámoslo así, que ya los eliminamos. ¿Listo? Nos queda el ID de la orden, la fecha, el número del artículo, nombre del artículo, la cantidad y el precio. Entonces, ¿qué datos están repitiendo también? La raqueta con el número del artículo. Siempre están repitiendo. Entonces, nos quedamos acá. Otra tabla que es artículo. Y aquí tenemos que entonces es número de artículo. Acá. Cogemos esta información, pegamos acá y eliminamos una raqueta. Y aquí ya nos queda entonces formada la tabla para los artículos o mejor dicho los productos. Entonces estos los eliminamos. Estos los eliminamos. Ah, bueno, el artículo también conocemos el precio. También conocemos el precio. El artículo conocemos el precio también.
¿Listo? Y nos queda entonces el ID, la orden, la fecha, la cantidad y el precio. Dentro de una orden como tal, sí debemos conocer cuántas fueron las cantidades de ese producto que se vendieron, pero no es algo que directamente sea un atributo de propiedad de la orden, ¿sí? Es de la atributo de la propiedad que hay entre las órdenes y los artículos, ¿sí? Dentro de la orden sí es algo que necesitamos saber y podemos decir que es propiedad como tal de esa orden y es eh, el cliente, ¿cierto? Entonces, si establecemos de nuevo la tabla de órdenes, nos quedaría entonces que la orden quedaría con los atributos y de orden, fecha y el precio total, ¿cierto? Entonces, si correlacionamos eso, tenemos que el ID de la orden quedaría de la misma forma, pero aquí se eliminarían estos datos. Acá el tiempo se me eliminarían. Denme por favor unos minuticos de más, ya voy a terminar, listo. Nos quedaría entonces que dentro de la orden tendríamos el ID de la orden, la fecha y el precio total de venta. Esos serían entonces los datos que nos quedarían de allí. Ahora, la orden tiene una relación con los artículos. Entonces podemos decir que de esa relación se crea entonces artículos por orden, porque es de muchos a muchos. Artículos por orden. Y dentro de esos artículos por orden, pues tenemos que relacionar el ID de la orden, el número del artículo y cantidad de venta. Esos serían los datos que serían de esa tabla artículos por orden. Y ahí estaríamos relacionando entonces, ¿cierto? El número de artículos y con esas cantidades. Esa sería entonces la relación que habría entre los artículos y la orden. Y nos quedaría entonces esa tabla auxiliar de artículos por orden, ¿cierto? Y como habíamos dicho entonces que de la orden también es prudente o se debe conocer qué cliente la compró, entonces el ID del cliente debería ser importante. La 2301 dice que fue el 101, el otro el 107 y el otro el 110. Y el otro el 110. Entonces podemos decir que el ID de la orden en la tabla de orden sería entonces las llaves primarias, ¿cierto? En artículos por orden, la llave primaria sería entonces el número del artículo y el ID de la orden. En artículo sería el número del artículo, la llave primaria y en cliente el ID del cliente, la llave primaria. Y así tendríamos entonces la formalización aplicando la segunda forma normal. Listo. Hasta aquí quedaría entonces el tema explicado de lo que sería diseño de la base de datos. ¿Sí? Hay hay una actividad que tengo por acá.
que podemos desarrollar, ¿cierto? Que pueden desarrollar y que será compartida directamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? La cual contiene o consta de dos tablas, ¿cierto? Las cuales nos piden que verifiquemos si cumplen con la primera forma normal y normalizar las tablas respectivas, ¿sí? Y a su vez, pues contienen unas preguntas de selección múltiple que deberían responder, ¿cierto? Esta actividad, como la actividad anterior, pueden ser enviadas vía WhatsApp, ¿cierto? A un número personal que ya lo vimos en, en la primera diapositiva, ¿cierto? Directamente al WhatsApp o al correo institucional jorgendocente@itsi.edu.co. Recuerden que resolución de dudas o de las actividades que voy estableciendo las tenemos de los miércoles de 6 a 8 de la noche, ¿cierto? Si requieren solicitar alguna asesoría, pues comuníquenme por estos medios de contacto y programamos la sesión respectiva. Nos vemos entonces en la próxima sección y quedo pendientes a cada una de las dudas que tengan en el transcurso de la semana con respecto a la resolución de la actividad. Agradezco a los compañeros que ingresaron a la clase y realizaron sus respectivas preguntas y participaron sobre la misma. Andrea, muchas gracias y a Ginaida también muchísimas gracias. Que tengan buen resto de día. Feliz fin de semana.